Muy buenas tardes, queridos aprendices. El tema que nos corresponde el día de hoy es todo acerca de los inventarios, también conocido como existencias, bajo la norma internacional de contabilidad número 2. Lo primero que nosotros vamos a hablar es acerca del objetivo. Cuando nosotros hablamos del objetivo, estamos hablando que es una norma que pretende prescribir el tratamiento contable de las existencias, un tema fundamental en la contabilidad de las existencias. En otras palabras, estamos hablando que es la cantidad de costeo que debe reconocerse como un activo y a la vez ser diferido hasta que los correspondientes ingresos ordinarios sean reconocidos. Esta norma suministra una guía práctica para la determinación de este costeo, así como para el posterior reconocimiento como un gasto del ejercicio, incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el importe de libros al valor neto realizable. También podemos ver que suministra directrices sobre la formulación del costeo que utiliza para atribuir costos a las respectivas existencias. Para nosotros profundizar un poco más el tema, también podemos medir cuál es el alcance. Cuando nosotros hablamos del alcance, nos dice que la norma será aplicada a todas las existencias excepto a las siguientes que les voy a nombrar. Primero, las obras en curso. Aquí estamos hablando de todo lo que incluye los contratos de servicios directamente relacionados con contratos de construcción. Para profundizar un poco más el tema y verificar sobre contratos de construcción, podemos ver la norma internacional de contabilidad 11. También que exceptúa los instrumentos financieros y los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos agrícolas hasta su respectivo punto de la cosecha o recolección. En esto también podemos profundizar un poco sobre la norma internacional de contabilidad número 41 que nos habla todo acerca de la agricultura. Estos son temas fundamentales dentro del proceso. Para nosotros poder abarcar un poco más el tema, también podemos tener en cuenta que dentro de esta norma no será de aplicación para la valoración de las existencias mantenidas por dos puntos. Les voy a comentar sobre qué. Productos o productores, ¿cierto? De todo lo que tiene que ver con la parte agrícola y forestal. Cuando nosotros hablamos de esta parte agrícola o forestal, estamos hablando de todos los productos agrícolas tras la cosecha o recolección, así como minerales y productos minerales, siempre que sean medidos por su valor neto realizable, de acuerdo con prácticas bien consolidadas en estos sectores. Podemos determinar en el caso de que estas existencias se midan al valor neto realizable, los cambios en este valor se reconocerán en el resultado del ejercicio en que se produzcan dichos cambios. ¿Qué podemos hablar de toda esta parte? Que las existencias a que han hecho referencia en el respectivo normatividad se valora por su valor neto realizable en ciertas fases de la producción. ¿Cuándo ocurre esto o qué ejemplo podemos dar? Cuando se haya recogido la cosecha agrícola o se haya extraído minerales, siempre que su venta está asegurada por un contrato, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que yo voy a generar una producción, pero ya tengo mi cliente específico o una entidad o una empresa respectiva que va a adquirir dichos productos. Entonces yo ya tengo amarrado todo mi proceso. ¿Qué quiere decir? Que mi riesgo va a ser muy bajo porque ya los productos están para comercializar y ya están vendidos o están bajo un contrato de negocio. Para nosotros poder entender un poco más el tema, pues tenemos que profundizar o hablar más detalladamente de algunos conceptos. Entonces vamos a ver algunas definiciones. Podemos determinar que la norma especifica algunos conceptos para tener claro dentro de su respectivo contexto. Primero son existencias. ¿Qué son las existencias? Podemos definir son activos. Pero
Profundicemos un poco más ese concepto. Podemos decir que son activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de la explotación. O podemos hablar que son activos en proceso de producción de cara a realizar una respectiva venta. Ahí es cuando hablamos nosotros de la producción, cuando adquirimos materias primas, la procesamos y llegamos a un producto terminado o semielaborado. Y la siguiente, podemos definir que es un activo en forma de materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de producción o en la parte de suministros de servicios. Eso es como tal el concepto de existencias. Dentro del proceso, lo que hemos hablado, también ustedes han escuchado algo que se llama valor neto realizable. Entonces definamos un poco qué es el valor neto realizable. Es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de la explotación menos los costos estimados para terminar su producción y los necesarios para llevar a cabo la venta. Más adelante vamos a dar unos ejemplos para que ustedes pues entiendan más este concepto. Vamos a ver lo que tiene que ver con valor razonable. Cuando nosotros hablamos del valor razonable podemos definir que es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo o cancelado un pasivo entre partes interesadas y debidamente informadas que realizan una transacción en condiciones de independencia mutua. En este concepto podemos profundizar un poco más, donde nosotros hablamos que el valor neto realizable hace referencia al importe neto que la entidad espera obtener para la venta de la existencia. ¿En qué curso? En el curso normal de la explotación. ¿De qué estamos hablando aquí en este proceso? Que el valor razonable refleja el importe por el cual esta misma existencia podría ser intercambiada en un mercado entre compradores y vendedores. Dentro de este proceso también nosotros podemos hablar que dentro de la determinación de sus costos, ¿cierto? Mientras que cada uno de ellos lo podemos determinar a un valor neto realizable, puede ser igual al valor neto realizable menos los costos de venta. ¿Qué quiere decir en este concepto? Que yo tengo que determinar entre el costo de venta de mi producto y el valor neto realizable cuál es el menor, y ese es el que determino dentro del proceso. Entre las existencias también se incluyen los bienes comprados y almacenados para vender, entre los que se encuentran, por ejemplo, las mercancías adquiridas por un minorista para revender a sus clientes. Y también podemos tener en cuenta como son los terrenos, inversiones inmobiliarias, cualquier tipo de inversión o compra de bienes que estemos manejando. En este caso, cuando nosotros hablamos de todos estos materiales, suministros usados en el proceso productivo, en el caso de un prestador de servicios, ¿cierto? Tenemos que tener algo muy en cuenta, que las existencias incluirán el costo de los servicios para los que la entidad aún no haya reconocido el ingreso ordinario correspondiente. Para que nosotros podamos definir o tener el concepto más claro, podemos ver la norma internacional de contabilidad 18, que nos va a hablar de los ingresos ordinarios, para ver cuándo los podemos llevar a generar un respectivo proceso. También vamos a ver la valoración de las existencias. Cuando nosotros hablamos de la valoración de las existencias, decimos que las existencias se valoran al menor valor, lo que les acaba de decir, del costo o el valor neto realizable. ¿Cuáles son los costos de las existencias? Cuando hablamos del costo de las existencias, comprenderá todos los costos derivados de la adquisición y transformación de la misma, así como los otros costos en los que se haya incurrido para darle su condición y ubicación actual. Dentro de esos costos de las existencias tenemos unos conceptos, como son costos de adquisición. Cuando yo hablo de un costo de adquisición, estoy hablando que comprenderá el precio de compra, aranceles de importación en caso de que ustedes lo traigan de otro país, y todo lo que tenga que ver con los impuestos.
Pero tenemos que tener algo claro en la parte de impuestos. Todos aquellos impuestos que tengamos en cuenta dentro del costo de adquisición son aquellos que no sean recuperables posteriormente dentro de la parte fiscal o tributaria del país. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? El transporte, almacenamiento y otros costos directamente atribuibles para la adquisición de esa mercancía. Entonces, ese es el costo de adquisición. Dentro de ese mismo concepto, vamos a hablar de los costos de transformación. ¿Qué son los costos de transformación? Son las existencias, ¿cierto?, que vamos a tener costos directamente relacionados con las unidades producidas, tales como es la mano de obra directa, ¿cierto? También que vamos a tener los costos indirectos de fabricación, donde vamos a tener en cuenta los costos variables y los costos fijos que hayan incurrido dentro de la transformación de la respectiva producción. También vamos a tener en cuenta las materias primas de los productos terminados y a definir o tener muy claro cuáles son los costos fijos y costos variables, que es como el tema que es importante dentro de este proceso. Dentro de los costos indirectos fijos o los costos de transformación, también vamos a ver la capacidad normal que tenga la empresa de trabajo durante o en el respectivo medio de producción, para ver cuál es la capacidad normal de la producción que espera conseguir normalmente en el respectivo ejercicio. Cuando nosotros empezamos a enfocarnos en cada uno de estos procesos, también vamos a definir cuáles son otros costos para tener en cuenta. El cálculo del costeo de las existencias se incluirán otros costos en él siempre que se hubiera incurrido en ellos para dar la misma su condición y ubicación actual. Vamos a dar unos ejemplos como para que quede más clara esa terminología. Podría ser apropiado incluir como costos de las existencias algunos costos indirectos no derivados de la producción o los costos del diseño de productos para clientes específicos. Entonces hablemos también dentro de la parte, cuando nosotros hablamos de adquirir mercancías, muchas veces nosotros no tenemos el recurso, entonces tenemos que manejar una financiación para adquirir dicha mercancía. Hay algunas entidades o proveedores que nos lo financian, pero también nos cobran unos intereses. Entonces también tenemos que tener claro la parte del costeo por intereses. Para eso es importante que también revisen la NIT 23. Se identifica las limitadas circunstancias en que los costos financieros se incluirán en el costo de existencias. Entonces ahí tendremos que mirar cómo se va a adquirir y cómo se va a manejar ese respectivo proceso. Entonces podemos decir que una entidad puede adquirir existencias con pago a plazos. Es cuando decimos que a cierto tiempo, cuando se llega a este acuerdo o condiciones normales de crédito, se debe tener en cuenta el importe que se va a pagar, ¿cierto?, dentro del reconocimiento que son esos gastos financieros por intereses a lo largo del periodo que estamos manejando. Cuando nosotros también empezamos a definir qué actividad vamos a desarrollar, si es comercial, industrial, manufacturera, de servicios, pues también tenemos que tener esos diferentes costeos muy claros. Entonces aquí vamos a ver un concepto sobre los costos de las existencias para un prestador de servicios, cómo se va a manejar dentro de la norma internacional. Nos dice la normatividad que en el caso que un prestador de servicios tenga existencia, las valorará por los costeos que se suponga su producción. Nos dice, estos costeos se componen fundamentalmente de mano de obra y otros costeos del personal directamente involucrados en la prestación del servicio, incluyendo personal de supervisión, otros costeos indirectos, mano de obra y demás costeos que incurran dentro del proceso de la prestación de servicio. También cuando nosotros hablamos de la parte agrícola, entonces nos dice que el costo de los productos agrícolas recolectados de activos biológicos, ¿cómo lo vamos a manejar?
Entonces nos dice que de acuerdo con la NIT 41, Agricultura, que fue el ejemplo que les di anteriormente, las existencias que comprenden productos agrícolas que la entidad haya cosechado o recolectado de sus activos biológicos se valorarán para su reconocimiento inicial por el valor razonable menos los costos estimados en el punto de venta, considerados en el momento de su cosecha o recolección. Este será costeo de la existencia en esa fecha para la aplicación de la diferente norma. Dentro de todo este concepto, de todo lo que hemos venido hablando de la NIT 2, también habla del sistema de valoración del costeo. Entonces nos dice que los sistemas para la determinación del costeo de la existencia, tales como el método de costeo estándar o método de los minoristas, podrán ser utilizados por convivencia siempre que el resultado de aplicarlos se aproxime al costo. En otras palabras, estamos hablando de costos estándares que se establecerán a partir de niveles normales de consumo de materias primas, suministros, mano de obra, eficiencia. En otras palabras, estamos hablando que lo que nosotros tenemos que tener en cuenta y claro sobre la respectiva valoración de nuestras existencias o inventarios es determinar el menor valor entre el costo del inventario y el valor neto realizado. En la siguiente sesión vamos a hablar un poco más acerca del valor neto realizable para que quede claro sobre su respectivo proceso. Porque ya cuando nosotros hablamos del costo de venta o costo de producción, pues ustedes ya lo saben manejar y lo saben distribuir o encajar dentro de su proceso contable. Es muy importante que lean también el material que se les va a enviar en la plataforma para que aclaren cada uno de esos conceptos. Sin embargo, también vamos a abrir como una especie de chat para que ustedes también puedan ingresar y aclarar pues cualquier tipo de duda, ya que esto es una normatividad nueva y se está fundamentando o adaptando a cada una de ellas. Dentro de la parte de los inventarios, nosotros inicialmente conocíamos los sistemas de inventarios, que era el sistema periódico y sistema permanente, que dentro del sistema permanente conocíamos varios métodos de evaluación, como era WETS, PETS, promedio ponderado, retrael, unidades específicas. Ya con la implementación o adopción de la norma internacional, no se nos permite, según la normatividad, implementar un sistema WETS, últimas en entrar, primeras en salir. Entonces, en la tercera sesión vamos a hablar un poco de los métodos de evaluación, como es promedio ponderado y PETS, primeras en entrar, primeras en salir. Vamos a ver unos ejemplos básicos elementales para que ustedes tengan en cuenta y los vayamos incluyendo en todo el proceso de existencias o inventarios. Adicionalmente, en la plataforma también les voy a subir un taller sobre todo lo que tiene que ver con el valor neto realizable para que ustedes lo tengan en cuenta y lo vayan desarrollando. La idea es que en cada sesión ustedes vayan observando estos videos y adicionalmente vayan desarrollando cada una de esas actividades para que nos las suban a la plataforma y puedan ser evaluadas respectivamente. Muchas gracias. Nos vemos entonces en la siguiente sesión. Hasta luego.